Ya lo dice el título, lo dice la miniatura. No hay más que decir. El tema es espinoso, el tema es complejo. Les voy a explicar una cosa. Yo respeto, antes de empezar con el video, respeto cualquier tendencia alimenticia que tengas, ¿ok? Si eres vegano, vegana, si solo eres vegetariano, vegetariana, carnívoro, carnívora, etc. Omnívoros, que es lo que debemos ser. Todas, excepto la omnivoría, tienen algo malo. Yo no te voy a estar aquí dando un sermón, pero aquí hay un detalle. Desafortunadamente, no todas las personas que entran al veganismo lo hacen porque tienen interés en no comer carne, sino que lo hacen por razones que es de lo que voy a hablar ahorita. Te las voy a desmentir. No porque yo quiera denigrar o degradarlos. Debo decirlo, no son santos de mi devoción por personajes como That Vegan Teacher. Pero honestamente tampoco tengo, como lo vuelvo a decir, alguna especie de rencor. De nuevo, eres libre. O sea, siempre y cuando no fastidies a terceros, mira, felicidades. Ahora, uno de los argumentos veganos que yo he escuchado, en especial los ecológicos, no tienen razón de ser. Y a eso es a lo que voy. Si te piensas ser vegano por el lado ecológico, no. Y tampoco puedes atacar necesariamente a los veganos si tu dieta es primordialmente carnívora, porque es exactamente lo mismo. Voy a explicar mi razón. Cuando tú eres vegano, ideología lo indica, no comes nada derivado de un animal, cierto. Pero estás ejerciendo crueldad contra los animales. ¿Por qué? Número 1. La soya es una planta que necesita grandes cantidades de lumens, es decir, radiación solar. De la soya sale el tofu. El problema de la soya es que al necesitar tantas cantidades de luz solar, no puede convivir con otras plantas, lo que implica deforestación. Así que por ese lado tienes un problema contra las otras plantas. Es un problema medioambiental, pero no es solamente eso. Todos los herbívoros que se alimentan de la soja o soya son ahuyentados o aniquilados, y escucha bien la palabra, aniquilados por los productores de soya. Esto empeora cuando hablamos del maíz y cuando hablamos del arroz. De hecho, para tu información, en India, en Tailandia y en otros países donde producen arroz, animales como los elefantes son atacados. Y hace poco menos de un año se hizo famoso un video donde a una mamá elefante, y escúchalo bien, por proteger los campos de arroz, le dieron una piña con explosivos. Eso no es ecológico. Y lo promueve el veganismo. Vuelvo a decírtelo. No te lo estoy diciendo con el afán de deja de ser vegano. Te lo estoy diciendo porque si tú crees que lo estás haciendo porque estás ayudando al medio ambiente, no lo estás haciendo. Otra razón. Quitas completamente el concepto de diversidad beta en los ecosistemas. Esto es algo que nunca te va a decir ningún medio, mucho menos PETA ni Greenpeace. Y hay un video mío, si no es que no lo he subido aún, pero ya está grabado de seguro, donde yo te cuento mi experiencia en PETA y en Greenpeace, porque era parte de ellos. Uno de ellos es diversidad. La biodiversidad está dividida en 3 partes: diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma. La diversidad alfa es la diversidad que tú encuentras en un momento determinado. Nada más. Digamos que hoy fui a la selva lacandona a contar el número de escarabajos del estiércol, que por cierto lo hice para mi posgrado. Vas a la selva lacandona y checas el número de escarabajos del estiércol. Bien, pon que hay 25 especies de escarabajos del estiércol. Esa cantidad es solo para ese lugar en esos momentos determinados.
¿Por qué? Porque ocurre que durante todo el periodo de existencia en ese ecosistema hay variaciones climáticas y hay variaciones que obviamente debido a estas van a inducir con el tiempo variaciones en vegetales y variaciones en animales y en el resto de los reinos, pero normalmente se aplican estas dos. Entonces, ¿qué viene pasando? Se da la diversidad beta. La diversidad beta o recambio es como las especies van sustituyendo sus posiciones en el paso del tiempo. Quizás cuando yo tomé la primer muestra en la selva lacandona aquel día de mayo, yo encontré que una especie de escarabajo de color rojo era la que más predominaba, mientras que solo encontré un ejemplar en varias hectáreas de un escarabajo azul. Bien, resulta que con la diversidad beta puede que yo encuentre que después el número de escarabajos rojos es mucho menor y el número de escarabajos azules sea el más dominante. Pero no solo eso, sino que debido a las alteraciones en estas etapas, en algún momento la especie más prevalente quizás fue un escarabajo dorado, que ni siquiera estaba considerado dentro de la fauna residente. Eso se llama diversidad beta. ¿Cuál es el...? Bueno, y la diversidad gamma, solo si la quieres saber, pero realmente casi nadie la estudia, es toda la variación que hay en el año. El problema es que nadie la saca porque es muy difícil, es muy pesado, es muy peligroso, está algo sesgado por la complejidad. Entonces normalmente se estudia diversidad alfa y beta. La diversidad beta es importante, ¿por qué? Porque esta va a depender del ensamble de flora. Si el ensamble nunca cambia, no hay diversidad beta. Eso quiere decir que estás afectando a todas esas otras poblaciones de animales que venían intercambiándose con el paso del tiempo en un año. Solo estás beneficiando a un grupo y estás sometiendo al resto, o a unos cuantos grupos, porque también no hay que ser exagerados, uno o varios grupos, y estás dañando a los demás. Estás dañando la dinámica temporal y al mismo tiempo estás afectando a los otros organismos que tienen costumbres, que son nativos, pero que no necesariamente son residentes. Estás afectando a la diversidad beta, estás dañando al medio ambiente. Entonces, por favor, no uses ese argumento de que estás tratando de ayudar a los animales. Solo estás ayudando en teoría a la fauna doméstica, pero estás dañando a la fauna nativa y a la flora. Me explico. Muy pocas plantas, principalmente café, chocolate, o sea, café, cacao, son plantas que viven a la sombra, requieren menor cantidad de lúmenes, así que permiten una interacción con otras plantas, otros árboles. Entonces tú tienes ahí ya una especie de ensamble y puedes permitir una mayor biodiversidad. El problema está en que el chocolate viene con el que tú compras, que realmente no es chocolate, pero eso es tema para otra historia, pero sigue sacando el cacao. El chocolate se vende con leche y la leche es de vaca. En el caso del café es un poco más suave, si lo quieres ver así, pero de nuevo, son muy pocas las plantas que tienen esa capacidad. La mayoría necesitan grandes irradiaciones de lúmenes. El maíz, el arroz, el sorgo, la soya, el frijol, la calabaza, necesitan grandes cantidades. Entonces, no estás ayudando al medio ambiente siendo vegano o vegana. El otro asunto es más complejo, el ético. Miren, no les voy a decir que no hay crueldad. El problema está en que depende mucho de la fuente y depende mucho de lo que tú definas como crueldad. Y me explico. Matar a un animal para alimentarte es lo correcto, porque ese animal no existe si no se produce. Sí, lo sé, no te ha de gustar, ni siquiera te ha de caber, y lo entiendo, pero déjame que te explico. Es un animal que se produce, es un animal que desde hace muchísimo tiempo se diseñó por selección artificial para proveer una mayor cantidad de carne, de huevos, de leche, etc. En la naturaleza
ese organismo nunca existió. Es decir, está a la par de los perros y los gatos. Ya has visto mis videos y sabes el problema que tienen estos animales en ecosistemas nativos. Pero ok, la manera de matar es el problema y yo te entiendo. Mira, te entiendo porque yo en lo personal me considero como un activista contra la crueldad animal, que no es lo mismo a un vegano. Te voy a explicar por qué. Yo como carne. ¿Pero por qué? Dirás tú. Mira, vuelvo a decirlo, estos animales nacen y viven para eso. Entonces, no puedes ser cruel a la hora de matarlo. No puedes abusar a la hora de matarlo. Debes tener una manera práctica y no dolorosa. Porque además tienes que saber, y en eso sí te doy la razón, por salud. Porque cuando un animal es matado con crueldad, es sometido a miedo y estrés, ellos producen sustancias que pueden ser tóxicas. Tienen neurotransmisores que para nuestro cuerpo pueden resultar tóxicos. Entonces, una de las cosas importantes a la hora de comer carne es que tienes que cerciorarte de que son fuentes que matan de manera humanitaria al animal, que es muy diferente. Para mi gran desgracia, me ha tocado ver documentales como Earthlings. He tenido que ver documentales de PETA. Como les dije, yo fui parte de ellos. Y los métodos que ahí te describen, sí, se aplicaban en 1970 o en 1980. Y se aplicaban en países soviéticos o en países como Brasil y algunas partes de México, en donde todavía la gente tiene una mentalidad medieval. Honestamente. Y partiendo de ese principio, pues sí es cruel, eso es horroroso, hay que detener eso. Pero en cambio, cuando tú vas, y a mí me ha tocado verlo, la manera de matarlos es por descerebración. Sí, les truenan el cuello, pero el animal realmente no se sometió a mucho estrés. Se acabó. Eso es normal, por decirlo de alguna manera. Porque de nuevo, el animal solo existe, ese animal solo existe para eso. Ahora, entiendo que se siga sin tragar todo este concepto. Te voy a poner un ejemplo muy mayor. Los lunes yo subo videos random sobre ciencia. Y en algunos de ellos hago unas referencias a los seres vivos capaces de pensar, de razonar y de sentir. Pero ninguno de ellos son animales. De hecho, son plantas o en su defecto, protistas. A lo que vengo es, no puedes decir que lo haces por ética o por moral, porque la planta siente, la planta sufre, la planta interpreta. Eso lo hemos visto con Mimosa pudica. La planta interpreta, pero no puede hablar. No puedes decir que eres la voz de los que no tienen voz, si te comes a los que no tienen voz. Pero aquí viene el detalle. Y es otra de las razones. Ok, ya expandé, ya quité una razón moral por la cual no debes hacerte vegano porque no es real. Te van a hacer creer que es real, pero eso es por otra cosa que te voy a decir después. Viene otro concepto aún más grande. Evolución. No recuerdo cuál de todos esos documentales que vi lo trataba de decir, pero fue una de las razones en las cuales yo abrí los ojos y me di cuenta de que ser parte de PETA no era bueno. Me vendían la idea, y te juro que de seguro a ti, si eres vegano o vegana y entraste a este video, pensaste en responderme con esto en comentarios. Te digo, no lo hagas por favor, te lo voy a responder. Evolutivamente somos animales omnívoros. Necesitamos carne en nuestra dieta. Nuestro sistema digestivo está diseñado para digerir de todo. Tenemos un órgano, tenemos prácticamente un órgano que aparte tiene funciones múltiples llamado páncreas. El páncreas produce lipasas, amilasas y demás enzimas para descomponer grasas de origen animal, proteína animal, carbohidratos, lípidos, etc. Porque somos animales omnívoros.
No somos carnívoros exclusivos. De hecho, una dieta mayoritariamente carnívora deriva en daño al cuerpo humano. Eso es completamente cierto. Pero una dieta completamente basada en vegetales, vegana, también es nociva. Porque entre otras cosas estás quitando muchísimos de los compuestos que requiere tu organismo para funcionar bien. Entre ellos los típicos que son las vitaminas del complejo B. Pero también tienes otros metabolitos que se conocen bajo el nombre de metabolitos secundarios, derivados de la acción bioquímica sobre la proteína animal y sobre algunos elementos agregados a ellos que necesitamos para sobrevivir. Punto importante. Nosotros somos parte de un proceso evolutivo. Nosotros desarrollamos una dieta omnívora mayoritariamente carnívora y poco a poco que fue avanzando para volverse frugívora conforme llegó también la agricultura y la domesticación de los animales. Nosotros tenemos características en nuestros dientes que nos permitieron utilizar menos a los músculos de la masticación. Si tú analizas, esto es un proceso llamado neotenia. Si tú analizas a nuestros primos más cercanos, que vienen siendo los chimpancés y los bonobos, su dieta, que también incluye carne, dicho sea de paso, todos los primates comemos carne. Incluso, aunque no lo parezca, el gorila en bajas cantidades necesita, porque casi todos los animales también consumen mínimo hueso, tuétano, por compensar carencias. Es tan parecido nuestro cráneo al de un bebé chimpancé que si tú lo comparas, te das cuenta de que la mayor diferencia entre ellos y nosotros es en el enfoque de la masticación. Y eso obviamente moldea también la forma de nuestro cerebro. No, aquí no vamos a hablar de que una especie es superior que la otra, intelectual, nada de eso. Solo te estoy poniendo un ejemplo porque entonces la forma de nuestro cráneo, la forma de nuestro cerebro se debe al consumo de carne. Te vuelvo a decir que no es saludable comer solo carne o comer mayoritariamente carne. No me malinterpretes. La mejor dieta que existe es la dieta equilibrada. No llegar al extremo de ser un mega carnívoro, ni llegar al extremo de ser un vegano extremista, sino ser una persona que consume equilibradamente cada uno de los grupos alimenticios. Evolutivamente, escucha bien la palabra, evolutivamente, nuestro cuerpo existe para eso. Todos nuestros órganos trabajan así. ¿Qué creo yo que sí es un argumento válido para hacerte vegano? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Que sencillamente sientes que te sirve. Si es así, sé vegano, sé vegana. Nadie te lo quita. Pero por favor, y te lo digo en serio te lo digo, por favor, no te creas esas mentiras que venden. Desafortunadamente, y te lo juro, desafortunadamente me duele mucho. El veganismo cojea de un pie muy grande. Se pueden dar cuenta. Y es que el veganismo se ha convertido en algo sectario. Es decir, con tal de hacer que más personas se hagan veganas, inventan millones de mentiras. Y lo peor es que intentan hacértelas pasar por conceptos científicos. Mira, yo soy un hombre de ciencia, soy un científico. Las pruebas te las doy. ¿Que quieres saber, por ejemplo, lo de la diversidad beta? Mira, existe un proyecto llamado Proyecto Biocafé, que creo que ya terminó. Se hizo en la región centro de México. Allí muchísimos investigadores se pusieron a estudiar la diversidad alfa y beta de anfibios, de artrópodos y de aves. Encontraron la influencia negativa que tiene los campos agrícolas sobre los monos. Encontrar la importancia que tienen los potreros abiertos, ganaderos, donde habían árboles para dar sombra a las vacas, con el fin de mantener la estructura de los ecosistemas al momento en que se abandonan. Y decía, esta tiene una utilidad, y de nuevo, puedes buscarlo en los archivos del Proyecto Biocafé. ¿Necesitas más pruebas? Puedes buscar tú también lo que es Nature Conservancy,
pues sí, conservación de la naturaleza y ver las aplicaciones. Puedes buscar todo el trabajo que logró hacer una persona que, por cierto, fue mi maestro y le debo muchísimo, el doctor Gonzalo Hafter Salas, sobre la diversidad alfa y la diversidad beta. Y date cuenta, yo no te voy a lavar el cerebro, al contrario. Si te das cuenta en todo el tiempo, sí, te he dado razones para no usarlas como motivos para ser vegano. Pero como te dije hace rato, si lo quieres ser, sélo. Si eres un adulto y quieres ser vegano, sé vegano. Que a mí no me guste, bueno, yo no te pago para que vivas. O sea, yo solamente te pido que no quieras utilizar a la ciencia o que no caigas en esas mentiras. Porque le haces daño a los ecosistemas. Te engañas a ti mismo, a ti misma. Lo peor de todo es que ayudas a la dispersión de unas mentiras enormes y que aparte dañan a los ecosistemas. Son contaminantes, son destructoras de ecosistemas. Y lo que más me duele es pensar que lo estás haciendo con las mejores intenciones del mundo. De nuevo, que hay que luchar contra la crueldad contra los animales. Mira, soy el primero en levantar la mano. Que hay que comer carne también. Que hay que controlar a las especies invasoras, así sea aniquilándolas, hay que hacerlo. Qué horrible suena, ¿verdad? Pero es el último extremo que nos queda. Ya no hay más. No podemos detener eso. Pero también tienes que ser humanitario al realizarlas. No tienes por qué estar disfrutando la muerte de un animal. Es trabajo para salvar ecosistemas. No es pretexto para sádicos. No es un negocio de psicópatas. No es como algunos de estos sectarios. De nuevo, no todos los veganos son sectarios. Ustedes saben de quiénes hablo, como That Vegan Teacher o como PETA. Te hacen creer. No es crueldad por crueldad. Por eso se propone que tengas una dieta equilibrada para tampoco sobrecargar la existencia y necesidad de recursos. Porque entonces existen sistemas agropastoriles en los cuales los productores pueden producir mucho en menos espacio. Pero ellos necesitan saberlo. ¿Y cómo lo saben? Viendo que pueden facilitar esa interacción. Pero si en cambio les exiges un monocultivo, nunca van a cambiar. Y de nuevo, el problema es que justo lo que los sectarios te quieren hacer creer que hacemos los omnívoros, te lo están haciendo a ti. Taparte los ojos, haciéndote creer que tú no estás dañando el medio ambiente cuando en realidad lo estás haciendo. Eres igual o peor que los demás somos. Lo que nosotros tenemos que hacer todos es unirnos y luchar de una manera intelectual y de una manera realmente efectiva para cambiar las cosas, no para destruir las cosas, pero eso es otro tema. En fin, este video ya se alargó demasiado, entonces voy a tener que recortar muchas más partes, disculpen, pero espero que te haya servido. Si tienes algún comentario, dirígete con respeto y déjalo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte. Si quieres más información, yo te la comparto sin ningún costo. Y en el caso de que tú necesites algún tipo de artículo o referencia, con todo el gusto del mundo, házmelo saber y te la voy a hacer llegar. En fin, ya estoy divagando mucho.